Capítulo 7. El clímax de la ruta. La madrugada parecía no tener fin. Arturo había permanecido en aquella sala del segundo umbral por un tiempo indefinido. Sus ojos ardían. Su mente, aunque activa, parecía en trance. Escribía, trazaba rutas, registraba fechas, pero no estaba seguro si lo hacía en tiempo real o si solo copiaba algo que ya estaba escrito dentro de él. En una esquina de la sala, un reloj detenido marcaba las 4:16. Ya lo había mirado varias veces, y las manecillas no se habían movido. Era como si el tiempo ahí dentro fuera simbólico, o condicionado a su conciencia. Al levantarse, sintió el peso del cuerpo como si hubiese cargado recuerdos durante toda la noche. Pero no era cansancio físico. Era otra cosa. Era la sensación de estar por reencontrarse con una parte de sí mismo que él mismo había enterrado, voluntariamente. Una nueva puerta había aparecido en la pared lateral de la sala. No la escuchó abrirse. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiese formado parte de la arquitectura, y ahora era su momento de revelarse. Sin dudarlo, pasó por ella. Del otro lado, una escalera descendente. Oscura, estrecha, húmeda. Pero a diferencia de otros pasajes, esta no le provocaba miedo. Era un camino que lo jalaba hacia abajo, no como una caída, sino como un descenso voluntario, un buceo. Bajó sin contar los escalones. El aire iba cambiando. Más frío, más espeso. Y a medida que descendía, comenzó a escuchar sonidos distantes. Ecos de su propia voz. Palabras que había dicho días antes, semanas antes. Cada frase pronunciada en los autobuses. Cada anotación murmurada. Todo regresaba en forma de susurro. Y entonces, silencio. Al llegar al final de la escalera, encontró un salón circular. En el centro, una plataforma de piedra. Alrededor, 6 sillas vacías. Y frente a él, por primera vez desde el inicio de todo, el hombre de la mochila. Sin gafas, sin disfraz. Una persona común. Pero había algo en su rostro que Arturo no podía definir. No era familiaridad. Era reconocimiento. Como si se mirara en un espejo con imperfecciones. El hombre se levantó y señaló la plataforma. Arturo caminó hacia ella. Y allí, en el centro, estaba la última libreta. Aquella que nunca había visto. Aquella que sin saberlo, había estado buscando. Al abrirla, no encontró palabras, sino imágenes. Dibujos de edificios. Planos de rutas subterráneas. Códigos. Y entre las páginas, recortes de periódicos con fechas muy antiguas. Accidentes. Desapariciones. Rutas interrumpidas. Y en una de las hojas, una fotografía. Arturo joven. Mucho más joven. En una obra en construcción. Y detrás de él, invisible en ese entonces, pero ahora evidente ante sus ojos, la silueta de alguien observando. Intentó recordar esa obra. No pudo. Pero algo dentro de él reconocía ese momento. Esa calle. El concreto fresco. La sensación de ser observado por primera vez. El hombre de la mochila se acercó. Colocó sobre la mesa una segunda libreta. Esta estaba en blanco. Y entonces le dijo, no con palabras, sino con presencia. Ahora, tú continúas el ciclo. Arturo entendió. Finalmente entendió. No solo había sido observado. Había sido parte de esto desde el principio. Un conductor. Uno de aquellos que antes guiaban y ahora eran guiados para recordar. La revelación no vino como alivio. Vino como vértigo. La certeza de que su identidad estaba incompleta. Le faltaba un pasado. Y ahora, ese pasado regresaba como un río que se desborda. Se veía a sí mismo construyendo algo más allá del concreto. Recordaba conversaciones con personas que nunca conoció, pero cuya voz reconocía. Recordaba tareas ejecutadas, lugares monitoreados, nombres anotados, códigos, ciclos, frases que regresaban como tatuajes bajo la piel. Intentó resistirse a la idea. Quiso aferrarse a la noción de que su vida era solo lo que compartía con Elena, las cenas, el trabajo. Pero eso ya no bastaba, porque ahora recordaba otras vidas. Otras rutas, otras versiones de sí mismo, de cuando fue el hombre al fondo del autobús, de cuando entregó sobres,
de cuando observaba sin ser notado. La verdad no llegó como una explosión. Llegó como un susurro. Constante, inquietante, inevitable. El salón comenzó a oscurecerse. Una por una, las sillas alrededor se fueron llenando de siluetas. Ninguna hablaba, pero todas lo miraban. No con juicio, sino con aceptación. Todos ellos ya habían pasado por eso. Todos cruzaron la misma ruta. En el centro, Arturo sostenía la libreta en blanco. Y entonces escribió. Pero esta vez, no eran rutas. Escribió una frase corta, poderosa, definitiva. Estoy despierto. Cuando cerró la libreta, las siluetas desaparecieron. El salón se desvaneció. Estaba nuevamente en un autobús. El mismo asiento. El mismo horario. Pero todo había cambiado. Afuera, la ciudad seguía gris, húmeda, indiferente. Dentro, Arturo observaba. Pero ahora, no buscaba a nadie. Él guiaba. Y en su libreta, entre los registros del nuevo ciclo, había una hoja en blanco. En la parte superior, solo una fecha. Y un nombre. Suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos muy pronto, en otra historia que no te contaron.